Entonces, como les decía, si están viendo mi pantalla, ¿verdad? Sí, profe. Sí, profe. Ok. Entonces ahora les decía que vamos a revisar un poquito acerca del análisis granulométrico para que puedan desarrollar algunos ejercicios en forma grupal luego de finalizar la clase, ¿no? Entonces, vamos a empezar. Los sólidos polurulentos, pues, así como tales, se denominan a un grupo de partículas individuales. Sí, entonces en tecnología farmacéutica es súper común que se hable de sólidos pulverulentos para denominar o englobar a todo lo que son polvos, ¿no? O excipientes o principios activos que vienen en esta presentación, ¿no? Como de polvo, ¿ya? Pero el término genérico es sólido pulverulento para estudiarle, ¿no? Antes de que sea una forma farmacéutica como tal, ¿ya? Muy bien. Decimos que los sólidos pululentos pues son un grupo de partículas individuales que juntas forman una masa, o sea, un todo realmente, ¿no? Y que están en combinación con aire y a veces con algún líquido, ¿sí? Ahora, la cantidad varía, ¿no? En dependencia de las propiedades intrínsecas o propias del sólido como tal, ¿ya? Hay sistemas discontinuos y conjuntos de partículas individuales, ¿no? Que se les puede denominar así. El comportamiento del bruto del sólido purulento, bueno, va a depender, ¿no? De al menos tres condiciones. Lo primero, la naturaleza del producto, ¿no? Eh, que está, pues, determinado por ejemplo, la capacidad que tiene para captar agua del ambiente, que se le denomina higroscopicidad, las interacciones propias que tiene, ¿no? Que le confieren, pues, hidrofobia o hidrofilia, según sea el caso, ¿no? Las propiedades de las partículas aisladas, entonces ahí tenemos forma, tamaño, etcétera, etcétera, ¿no? Ya vamos a revisarlo. Y, pues, el conjunto del sistema como tal, ¿sí? O sea, cómo se comporta, o sea, hablamos de flujo netamente, ¿no? Todo esto nos ayuda a determinar o a poderle estudiar el análisis granulométrico como tal, ¿sí? Pero, ¿qué es el análisis granulométrico? Como su nombre lo indica, es pues el estudio de las partículas como tal. En inglés hay un término bien interesante que hasta que nosotros no estamos enrolados en esto, pues nos resulta hasta un poco chistoso. Se llama micromerítica. Entonces, ¿qué mierda es eso de micromerítica, no? Entonces, el análisis granulométrico es el estudio de las partículas que componen un sólido pulverulento, ¿ya? Pero bueno, en realidad es el análisis granulométrico. Nos sirve para determinar el tamaño, la distribución de tamaño y la forma de las partículas que componen un polvo, ¿sí? Un sólido purulento en general. Ahora, siempre se nos viene a la mente, ¿pero por qué estudiamos esto? ¿Para qué estudiamos esto? Pues es súper importante el análisis granulométrico en términos de qué? En términos exclusivamente del objetivo, ¿ya? O sea, de las influencias que puede tener. O que pueden tener, ¿no? El tamaño, la distribución de tamaño y la forma de las partículas en el comportamiento posterior del medicamento como tal, ¿no? E incluso, pues en etapas previas, como por ejemplo la fabricación, que es a lo que, o en lo que tiene base y se relaciona la tecnología farmacéutica. En primer término, las propiedades de los polvos, ¿no? Tienen una influencia tremenda, el tamaño, distribución y forma. En cuanto a la reología, o sea, cómo fluye el material, si tiene flujo libre o no. El nivel de compactación que tiene, son sólidos fácilmente compresibles o no, eso dependerá pues también de la elección de un comprimido como la forma farmacéutica final. Procesos de superficie, ahí tenemos pues un montón, como por ejemplo les decía, la capacidad de captar agua del ambiente, la misma estabilidad propia del polvo como tal, ¿no? O sea, en términos de estabilidad física, química, etcétera, incluso microbiológica. Y también de la vía de administración, ¿no? Bueno, esto ya vamos a ver más adelantito. En cuanto a las operaciones básicas, ¿no? Posteriores al proceso de pulverización que decíamos que es
la primera operación farmacéutica unitaria que se aplica, ¿no? Por ejemplo, la necesidad también de una desecación y el mezclado. ¿Sí? Puede influir esto de la variabilidad, ¿no? En cuanto a las partículas que componen un sólido como tal ahora. En cuanto a las propiedades de medicamentos, típicamente es la dosificación, ¿no? En proceso de fabricación, pues todo proceso de fabricación de formas farmacéuticas sólidas incluye pues procesos de llenado volumétrico. ¿Sí? Entonces la matriz de una máquina de comprimir tiene un volumen. Ese volumen debe ser llenado por el sólido purulento previo a aplicar la presión. Entonces, si no se llena de manera adecuada y con un tamaño igualmente estudiado, pues ¿qué va a pasar? Va a haber diferencias en cuanto a la dosificación se refiere, ¿sí? Incluso otros, ¿no? Que no son tan a la vista así ideales, ¿no? Pueden ser los sobres, ¿ya? También. En cuanto a la estabilidad, netamente ahí aquí se habla de las suspensiones propiamente dicho, ¿no? De la capacidad que tenga para mantener, ¿no? El sólido en estado suspendido, ¿ya? Que no necesariamente tiene que ver de forma total en cómo nosotros formulamos o qué le ponemos al sistema disperso heterogéneo como tal, sino también de las propiedades del sólido, ¿no? En cuanto a tamaño propiamente dicho, ¿sí? Y forma, que es lógico. De eso también depende, bueno, la doble capa eléctrica, el poner agentes floculantes o no, poner un viscosante, pero bueno, eso ya lo revisaremos a su debido momento. La biodisponibilidad, pues eso es súper lógico. Menor tamaño, pues más disponibilidad de fármaco, porque se disolverá eh, más rápido. Y también procesos de toxicidad, específicamente en el caso de aerosoles, ¿no? Cuando nosotros hablamos de la vía respiratoria o de entregar un medicamento en estado pulverulento a nivel del tracto respiratorio, pues el tamaño es crítico, pero crítico con C mayúscula, ¿ya? ¿Por qué? Porque dependiendo del rango de tamaño, o sea, unos límites que son bien cerrados, puede pues llegar más profundo en lo que tiene que ver el tracto respiratorio. Sí, y para eso pues tenemos un grafiquito. Acá tenemos los tamaños relativos, ¿sí? Y la profundidad a la que llegan. Por ejemplo, lo típico es llegar a los terminales bronquiales, ¿no? Que es donde eh, suelen, solemos pues depositar los fármacos, ¿no? Que vienen en aerosoles típicamente. Entonces, ¿qué tamaño deben tener? Deben tener tamaños de 1.1 a 2.1 micrómetros. Entonces, tener este tipo de granulometría resulta aquí esencial. ¿Para qué? Para tener una dosis adecuada, pero que no sea tóxica. Sí, a eso se refería eso de los aerosoles y tal, ¿no? De biodisponibilidad. ¿Qué nos lleva o a dónde nos lleva, más bien dicho? La definición correcta de la granulometría de las muestras, o sea, de distribución de tamaño, el tamaño medio de partícula, la dispersión que pueda tener de tamaños, o sea, cuánto varía. Puede provocar, en primer término, ¿no? Problemas de manipulación, de producción, de comportamientos biofarmacéuticos en general del activo como tal y de la forma farmacéutica final. Y así también, si lo hacemos de manera, pues, súper eficaz, súper correcta, nos puede ayudar a solventar todos esos problemas, ¿no? En general, ahora. Vamos con el tamaño. El tamaño es relativamente sencillo de determinar, ¿no? Entonces, típicamente, ¿qué es lo que se hace? Como las partículas no son, pues, esféricas, no son perfectas, ¿no? De los sólidos con los que nosotros trabajamos. Lo que se hace es trabajar con dimensiones, ¿sí? Y a ese respecto, pues lo que tenemos es la esfera equivalente, ¿sí? Entonces lo que se trata de ver es más o menos como cuánto se acerca al modelo perfecto que sería la esfera, ¿ya?
Entonces, cuando se desvía sería. Entonces, el diámetro equivalente respecto a la esfera de cualquier forma que tenga el sólido X, ¿no? Pues, va a tener trapezoidal, acicular, lo que sea. Está dado en función de cualquiera de las propiedades que uno tenga en la cabeza. Entonces puede ser diámetro equivalente de volumen, es lo más típico, de superficie, diámetro equivalente de perímetro, diámetro equivalente de tamización inclusive, diámetro equivalente de sedimentación o de stocks, que aquí lo que tenemos que ver es la velocidad, perdón, a la cual pues el, el conjunto de partículas tiende a sedimentar, pues, con la ecuación típica, ¿no? Que ya revisaremos más adelantito. Ahora, ¿cómo es que se hace? Bueno, el volumen y la superficie, por ejemplo, de estas dos partículas, suponiendo que tendrían estas formas, una cúbica y una de pseudoprismática. ¿Ya? El volumen, pues, estaría representado por el producto de tanto la altura, el ancho y la profundidad, ¿cierto? Y la superficie sería 4 veces el ancho por la altura, perdón, la altura por, por el ancho y 2 veces el ancho por la profundidad. Sí, o sea, en función del número de caras que tenemos. O sea, no, esto hay que analizarlo así por geometría simple, ¿no? ¿Cuántas caras? Acá se nota mucho mejor en la figura de la derecha. Tenemos una cara tipo un rectángulo, dos rectángulos en la parte que no se ve, otro rectángulo y acá también otro. Entonces serían 4 veces. Entonces tendríamos que multiplicar 4 por 300 y por 100 micrómetros, ¿no es cierto? Tendríamos este primer miembro. Y para el segundo serían estos dos caritas, ¿no? O estas dos tapas que estarían encima para calcular la superficie de la partícula. Sí, lo que tendríamos serían tanto el volumen como la superficie para estas dos. Ahora, para calcular el diámetro equivalente de la esfera, aplicamos estas ecuaciones de acá. El volumen de una esfera es igual a 1/6 por pi por el diámetro al cubo y la superficie de la esfera es pi por diámetro al cuadrado. No hay otra historia, es súper sencillo. Ahora, ¿qué hemos calculado acá? Volumen y superficie. Entonces, ¿qué debemos hacer? Con el volumen calculado, vamos a despejar el diámetro. Si será el diámetro equivalente de volumen de esta partícula respecto a una esfera. Sí podemos ver diferencias, ¿no? En cuanto a el, cuánto se aleja, ¿sí? Esta partícula respecto de la esfera. Pero en este caso es aproximadamente un 11-12% y para este es 18% aproximadamente también. Cuestiones bien sencillas, ¿no? De eso les voy a mandar algunos ejercicios para que refuercen. Algunas ideas útiles. Los diámetros equivalentes existen tantos como propiedades que uno quiere evaluar. Entonces hay que ver, ¿no? Hay que utilizar a qué propiedad uno quiere evaluar. Si es la superficie específica que tiene el sólido o si es realmente el volumen que tiene y, en sí, eh, como aquel pues podría definir una sesión X de fármaco en un medio de disolución específico. Bueno, son situaciones aparte. Los diámetros equivalentes serán tanto más diferentes entre sí cuando más se aleje la partícula de lo esférico, ¿no? Como es lógico, o sea, si esto es el modelo, mientras más alejado se encuentre, pues habrá mayor diferencia, punto, ¿no? Y es lo que se pretende, pues, cuantificar en último término. En cuanto a la distribución de tamaño, es algo bastante más sencillo. Esto se hace pues, típicamente con técnicas de tamización, como les he explicado la vez pasada. Acá, pues, las partículas irregulares, lo que se hace es medir sus dimensiones, netamente, ¿no? O sea, no interesa tanto saber qué forma tendrán, ¿no? Sino simplemente cuál es el tamaño medio y fin, ¿ya? Hay partículas con tamaños diferentes, simplemente, ¿no? La medición de muchas partículas nos podría conllevar un problema, ¿no? Que es un listado enorme de diámetros equivalentes. Entonces, lo que se hace ya en la práctica es aproximaciones, ¿sí? Entonces, las aproximaciones son de dos tipos, cualitativas y cuantitativas. Entonces, las cualitativas son netamente representaciones gráficas que pueden ser incrementales o acumulativas. No sé si ya revisaron bioestadística, bueno, ahí lo que se hace, ¿no? Lo típico,
que se van haciendo los diagramas de frecuencia y todo eso, que es bastante sencillito, ¿no? En cuanto a las cuantitativas, ya tiene que ver con la definición del tipo de distribución. Si es, por ejemplo, una distribución de tipo normal, si es logarítmica normal, etcétera, ¿no? Bueno, luego tenemos los parámetros cuantitativos representativos. Entonces ahí tenemos tanto medidas de tendencia central como de dispersión. Las de tendencia central son, por ejemplo, el promedio o media, suelen decir así, la mediana, la moda, cuando cada una tiene su información que nos da. La desviación estándar, pues es en cambio la medida eh, más común de dispersión, ¿no? Del tamaño. Entonces nos da una idea de cuán disperso está el tamaño de partículas en un conglomerado de un sólido purulento. Luego la estimación, ¿no? Que es el tercer tipo de aproximación cuantitativa, que tiene que ver con la frecuencia acumulada en porcentaje y también, bueno, se suele utilizar una, una transformada que se llama, o tiene que ver con las unidades Probit, ¿no? Que son unidades de desviación estándar, típico y neto, ¿no? Una situación bien, bien sencilla. ¿Cómo se hace? Esto se hace con una tabla. Entonces, una tabla que nos va dictaminando, ¿no? El número de unidades Probit, entonces ahí nosotros podemos ir construyendo un par de datos cotejados que luego se puede hacer pues incluso una curva de calibrado y todo lo demás para determinar cuál es el nivel de variabilidad propiamente dicha, ¿no? Bueno, simplemente formas de cómo expresar la variación de tamaño dentro de un conglomerado de partículas. O sea, no tiene mayor historia. Para el análisis granulométrico, los datos deben ser medidos de manera que puedan clasificarse en intervalos sucesivos de tamaños de partículas. Entonces, de 0 a 100, de 100 a 200, de 200 a 300, etcétera, ¿no es cierto? O sea, bueno, eso ya dependerá del tipo de método y de los tamices que uno tenga disponibles. Y en fin, o en sí, de el polvo o del tamaño de polvo que nosotros tengamos, ¿no? O sea, lo que se hace son pesos de cada una de las fracciones granulométricas típicamente, ¿no? En otros, pues recuentos de partículas, pero es un poquito más raro esto. Sí, ya dependerá del método. Por ejemplo, en el Airjet, en estos métodos un poquito ya eh, más avanzados, ¿no? En la difracción de rayos láser y todas esas que son un poquito más complejos, ¿no? Bueno, aquí ni soñar tener esas cosas, pero bueno. En sí hablamos de intervalos de clase, ¿no? Y de ciertas magnitudes. Ahora, la aproximación es tanto más real cuanto menor sea la amplitud de los intervalos. Es algo lógico, ¿no? O sea, nosotros vamos a tener un dibujo, digamos, y una representación mucho más real de cómo se encuentra la dispersión del tamaño de partículas de un sólido, o sea, de un conglomerado de un sólido, mientras más pequeño sea el intervalo, ¿no? En sí. Por ejemplo, o sea, si hacemos un estudio de esta naturaleza, como tenemos el gráfico de la izquierda, pues no está tan bien dibujada la distribución. En cambio acá, pues ya tenemos una distribución un poquito más clara, no más definida, diría yo. Igual. A través, por ejemplo, de microfotografía se puede también recontar el número de partículas que están en un determinado intervalo de tamaño y se representa la distribución de datos obtenidos también. Aunque esto es un poquito ya más avanzado y tiene que ver con, por ejemplo, con cierta aplicación de softwares y cosas por el estilo, ¿no? Creo que ya es un poquito más elaborados. Acá tenemos lo que les decía, bueno, en donde se coloca, ¿no? Como eje X el intervalo de clase y el número de partículas observadas y luego pues la frecuencia, que bueno, un software es el que se encarga de hacer esto, ¿no? Con gráficas, por ejemplo, de calor, que pueden ir pues modificando el, ¿cómo se llama? El contraste, ¿no? Mediante variación de los filtros netamente, ¿no? Por ejemplo, cuando ustedes ponen en la cámara, ¿no? Aunque no creo que si alguien tiene un editor de fotos y eso, ahí sí es un poco más fácil con este sistema de coordenadas de RGB, que es el que permite pues ir teniendo más lucidez en cuanto respecto a la diferenciación de partículas, ¿no? Bueno, una situación ya más de análisis
análisis mediado por software, ¿no? Entonces, bueno, no tienen por qué saberlo. Acá tenemos un histograma típico, ¿no? de la distribución de tamaño de partículas. Es como realmente se tiene, ¿no? Y lo que suele darnos los softwares a veces cuando nosotros lo estamos haciendo. Eh, Puede ser el número de partícula, del peso, del área superficial, bueno, lo que nosotros hayamos querido medir. Típicamente es el peso. Luego podemos nosotros calcular, ¿no? La moda, la mediana, la media, en función de lo que cada una se corresponde, ¿no? La media o promedio, pues el tamaño que se encuentra a la misma distancia de desviación estándar en ambos lados de la distribución. La moda, pues el valor que más se repite. Y la mediana, pues igual, un valor central, ¿no? En sí, nada más. Bueno, en sí, bueno, acá están las situaciones. Ahora, ¿qué nosotros podemos hacer? Podemos hacer, por ejemplo, cuando tenemos histogramas de esta naturaleza, pues realizarles una transformación logarítmica, ¿no? Entonces ahí es lo que se dice log o logarítmica, la distribución logarítmica normal. ¿Por qué? Porque al aplicar logaritmo, lo que se tiene es una pseudo normalización, ¿sí? De la distribución. No es otra cosa que eso, o sea, yo recuerdo un profesor de matemática me decía que aplicar logaritmo es hacer una derivada primitiva. Sí, o sea, es como linearizar o linealizar una función, que en realidad esto es una función, ¿no? Bueno. Eh, con las acumulativas, pues lo que tenemos ciertamente es ya diagramas de frecuencia tipo como este, ¿no? En el que nosotros observamos funciones sigmoidales, ¿no? Esto aquí se aplica pues, por milimetrada muchas de las veces típicamente. Entonces, aquí se puede ver pues, claramente dónde se encuentra el tamaño eh, más, em, más común, ¿no? Pero bueno, acá ya hablamos de frecuencias acumuladas, entonces es interesante, ¿no? Ahora, como les decía, se puede también hacer un tipo de regresiones, ¿no? Con estos datos, con los niveles Probit, por ejemplo, con los diámetros de las partículas y tener, pues, funciones que nos permitan determinar eh, el tamaño medio, por ejemplo, ¿no? Entonces, es también bastante simple, ¿no? Entonces, simplemente lo que se hace es eh, calcular con una tablita, ¿sí? Según el porcentaje, netamente, ¿no? Vemos que son cantidades acumuladas, o sea, se va sumando, ¿no? Pero bueno, cada uno de los parámetros, ¿no? Tanto el tamaño medio como la desviación estándar. Ahora, respecto a la forma, es un poquito más interesante. Eh, Acá pues tenemos ya el de tipo culitivo, por ejemplo, ¿no? Donde hay varias formas, las cilíndricas, discoidales, esféricas, tabulares, elipsoidales, irregulares, aciculares, bueno, un montón, ¿no? Que va a depender netamente de las características de cristalización que ha tenido el sólido previamente, ¿no? Tenemos partículas esféricas como la lactose spray dryer, partículas cilíndricas angulares como el caso del paracetamol, el polimorfo 1, esferas redondeadas con superficie porosa como los de Eudragit, por ejemplo, las fibras tipo asbesto como ciertos penicilínicos, ¿no? Eh, Acá pues ya hablamos de superficie específica también, entonces hay partículas de alta esfericidad, redondez y esfericidad típicamente es lo que se mide, y baja esfericidad, entonces tenemos muy angulares, angulares, subangulares, subredondeadas, redondeadas y bien redondeadas. Para determinar esto, pues tenemos métodos directos e indirectos. En cuanto a los métodos directos, es la microscopía, la técnica óptica, ¿no? Típicamente, en donde nosotros determinamos las dimensiones que tiene la partícula y para esto pues se determina el diámetro de Ferret y el diámetro de Martin, que son los típicos
que suelen estar tipificados en los libros, ¿no? Sin embargo, bueno, nosotros también podemos determinar la elongación, la planicidad, la circularidad que tienen las partículas en función de estas formulitas, ¿no? Que son bastante sencillitas. Valores próximos a uno en cada uno de estos parámetros pues son indicativos de esfericidad, netamente hablando, ¿no? Los factores de forma, en cambio, lo que tiene que ver es o quieren determinar, son las diferencias de tamaño asignadas según el método de análisis que se usa, ¿no? Típicamente son diámetros equivalentes, ¿no? O algo similar, ¿ya? Entonces acá tenemos la superficie y el volumen en función de cada uno de los diámetros y los valores que toman, ¿no? En cuanto al, a la densidad que tiene el polvo y demás. Entonces, valores de en torno a 6 son indicativos de felicidad también. Ahora, ¿cuáles son las etapas o los pasos que nosotros debemos llevar a cabo para realizar correctamente un análisis granulométrico? Primero, hay que determinar el tipo de información que nosotros requerimos, ¿sí? Entonces, aquí hay dos posibilidades. La primera es el control rutinario. Si es de control rutinario, pues simplemente hay que buscar lo más rápido y económico, que para mí sería la tamización. En cambio, si es un nuevo producto, entonces ahí sí es un poco más complejo, ¿no? Si es un nuevo producto, ¿yo qué necesito? Necesito pues caracterizarle de una forma totalmente exhaustiva, o sea, hasta lo que más información yo pueda tener, para, una vez caracterizado, y sí, a poder pues posteriormente hacer estudios mucho más sencillos, ¿no? Pero bueno. La, la selección del principio de medida. Entonces acá tenemos tantos principios de medida en función de los equipos que tengan a disposición. Está la tamización, el método Coulter, la difracción de rayos láser. En función del intervalo de tamaño también se podría hacer la aproximación por microscopía o el tamaño de muestra. Entonces ahí sí ya es un poco más complejo, ¿no? Si es un poco mucha muestra la que se tiene, será en función de la disponibilidad. Por ejemplo, si es un sólido que es muy caro, entonces no puedo tener mucha muestra y tendré que optar por un método un poco más económico, pero bueno, perdón, un método más específico y no tan económico, bueno, y la sensibilidad también que tenga aquel. En cuanto a la selección del equipo, los equipos que tenga disponibles, ¿no? El costo, el número de muestras que tenga, el tiempo disponible para el análisis, bueno, etcétera, etcétera. En cuanto a la toma de muestra, las muestras deben ser representativas. ¿Para qué? Para que tengamos una suficiente fiabilidad de los datos, ¿no? Y evitar la segregación. O sea, evitar pues tener diferentes o la pérdida de ciertos datos, ¿no? Que me hagan pues tener una conclusión errónea de las características que tiene el polvo, de las propiedades del mismo. Ahora, en este caso pues el muestreo se realiza en dos fases, ¿no? El muestreo primario que se llama, que parte con 100 gramos hasta 1000 gramos, ¿no? O de 0,1 a 1 kilogramos. Y se subdivide hasta que el tamaño adecuado de muestra que uno pretenda pues caracterizar. Sí, es lo típico que uno hace, ¿no? Es como cuando se hace análisis de suelos, se va desde los puntos periféricos hasta el central, luego ahí se hace una mezcla y de ahí se toma la muestra final, ¿sí? Para tener una muestra lo más homogénea posible, ¿no? Los requisitos, bueno, la obtención de las muestras se debe realizar en movimiento y a distintos tiempos durante el flujo de la misma. Con eso tendríamos pues una leterización lo suficientemente adecuada para evitar la segregación. Entonces, para esto hay ciertos instrumentos como las cajas oscilatorias, subdivisiones de montones cónicos, el, el dispositivo este que se llama divisor de muestra rotatorio, que es el que tengo acá, que bueno, este nos permite realizar los muestreos de manera mucho más interesante, ¿no? Bueno, entonces, como prerequisito, lo único que es importante acá agregar es que debe haber de 80 a 150 gramos de sustancia para que tengamos un muestreo adecuado, ¿no? Bueno, en cuanto ya al análisis de polvos, en análisis granulométrico, bueno, dependerá del tamaño que uno quiera eh, analizar para también escoger el método como tal, ¿no? Si es tamización, si es sedimentación, si es Coulter, si es difracción láser o microscopía óptica y electrónica. Es más pequeño, pues más eh, sofisticado el método, ¿no? O sea, los tamices, pues simplemente lo que se hace es elegir los tamices convencionales de tejido. Pues les decía que no son totalmente esféricos, sino más bien son tamices que vienen en forma rectangular, ¿no? Los tamices especiales ya son estos esféricos, ¿no? Pero bueno, es otra cosa.
Lo que sí deben ser normalizados, es decir, deben tener algún certificado, ¿no? Por ejemplo, de la norma DIN, ASTM o la ISO, que es lo más típico que nosotros encontramos a nivel del país. Las técnicas de tamización, bueno, como ya revisamos la clase pasada, pues puede ser precisamente en serie, en cascada, etcétera, ¿no? Bueno, pero los resultados muchas de las veces no son equivalentes, entonces ahí hay que tener bastante precaución. En, en el tipo de tamización manual, pues es simple, pero bueno, es útil en las primeras etapas de análisis granulométrico, lo más típico es hacerlo por vibración, ¿no? Aquí se hace en frecuencias elevadas, pero amplitudes pequeñas. En general, la alta calidad y alto rendimiento en un tamizado con huellas finas se debe a oscilaciones de alta frecuencia y que supera las fuerzas de fricción y de adherencia, ¿no? Los ultrasonidos y por corriente de Airjet son igual un tanto más interesantes. El ultrasonido pues simplemente lo que hace es mejorar el proceso de tamizado por la aplicación de ondas ultrasónicas, y el de corriente de Airjet es en función ya por la rapidez, no sé, es un tipo de presión succión que se da dentro del instrumento. Bueno, aquí está un poquito primitivas las fotografías, pero bueno, en la clase pasada sí está un poquito más interesante, ¿no? Los resultados, en cambio, en este respecto son súper reproducibles, que es lo interesante. Pero bueno, ahora, algunas cuestiones importantes en cuanto a las técnicas de tamización. La contaminación del aire, ¿no? Entonces ahí hay que utilizar filtros, la irritación que puede darnos ciertos materiales a nosotros los operadores. Igual con filtros se soluciona esto. Electricidad estática, hay que tener unas buenas tomas a tierra de los equipos para que no exista pues la generación de estática o electricidad estática, ¿no? Aglomerados, el control de humedad ambiental, típicamente lo que se trabaja es con niveles muy bajos de humedad ambiental. La calibración de tamices, que también debe llevarse a cabo. La carga de material. Menor carga implica mayor error en la pesada, ¿no? En cambio, mayor cantidad de carga, pues implica mayor tiempo de análisis, como es lógico. Tiempo de análisis debe ser más o menos en general, ¿no? 5 minutos en cuanto a la variación de peso, más o menos un 0,2% del bruto, ¿no? Pero bueno. En cuanto a la microscopía, hay que, bueno, tener en consideración que debe ser mayor a 20 o 50 micrómetros para esto de la calibración. Se hace con esferas de vidrio, netamente, y lo que se hace, bueno, en general, es cuando tenemos un juego de tamices, no compramos uno solo, sino dos. Entonces, el segundo juego de tamices se queda guardado y nos sirve como tamiz de referencia o estándar, ¿no? Que es lo que decía en la clase pasada también. En cuanto ya el granométrico por sedimentación, se utiliza un equipito bien interesante, que es la pipeta de Andrassian, ¿no? Que lo que nos permite es determinar la velocidad de sedimentación con la ecuación de Stokes, ¿no? Ahora, aquí hay un montón de limitaciones. Primero, que el flujo es turbulento, o sea, hay que escoger bien la viscosidad, bueno, el líquido, ¿no? El fluido que vamos a tener acá para medir la velocidad de sedimentación del polvo en específico, las cuestiones de solubilidad que puede tener en ese solvente, pues el sólido, etcétera, ¿no? Un montón de cosas. El método Coulter es más interesante, tiene una variabilidad súper interesante en relación o amplia, ¿no? En relación al tamaño de partículas que puede analizar. Eh, Típicamente, ¿no? Lo que se basa es en una diferencia de potencial en base a electrodos, ¿no? Que típicamente lo que hace es estudiar el diámetro equivalente de volumen, ¿no? Cuando pasa por esta celda, una diferencia que hace ahí de potencial. Bueno. La difracción de rayos láser es un poquito más interesante. Esto utiliza también gases, ¿no? No solo láser. La suspensión, bueno, en general tiene que ser mucho más homogénea respecto al Coulter. La limitación que, bueno, sirve para moléculas de forma esférica. Mayor ángulo preferencial de dispersión luminosa, menor tamaño de partícula. Entonces, bueno, también son equipos bastante sofisticados que son difíciles de conseguir en nuestro medio. Mediante microscopía óptica, bueno, eso es lo más simple. Lo que tiene, bueno, eh, limitantes que hay que preparar la muestra, ¿no? Entonces, la suspensión del sólido debe ser en un vehículo adecuado,
típicamente con un índice de refracción que nos permita pues evaluar las partículas de manera lo más clara posible, la comparación de resultados, partículas colocadas con orientación más estable, observación directa, y los métodos son manual, semiautomáticos y automáticos, pero típicamente lo que hacemos en nuestro medio es lo manual, ¿no? Entonces, bueno. En cuanto a la microscopía electrónica, es mucho más interesante. La muestra debe estar preparada previamente, se recubre con un material conductor, por lo general es oro, entonces parece bastante caro, ¿no? Para reflejar los electrones. En general, pues la microscopía de este tipo también es la confocal, y todo lo demás, ¿no? El control de las partículas en los espacios donde están instalados estos equipos, pues son bastante controlados y demás, ¿no? Pero bueno. Microscopía electrónica propiamente. En esta, pues, se proyecta una corriente de electrones sobre la superficie de la muestra. Eso lo que produce es una emisión de electrones o fotones que se pueden recoger con un sector adecuado, proporcionando información acerca de la forma de las partículas, ¿no? Típicamente la superficie es lo que nosotros vemos en los artículos científicos y demás, ¿no? En cuanto al análisis rheológico, nosotros pues tenemos eh, el- lo típico, ¿no? La naturaleza que nos dice del sólido, la estructura molecular, la composición química, la densidad real que tenga, las características granulométricas, las cargas electrostáticas que puedan darse lugar por el rozamiento entre las mismas y la higroscopicidad propia que pueda tener, ¿no? En relación a las propiedades del flujo, bueno, eso tiene que ver con la intensidad de las fuerzas que se apliquen y las características de deformación, ¿no? A este respecto, bueno, las fuerzas de cohesión son mucho menores que las fuerzas que promueven el flujo, ¿no? Entonces, a este respecto tenemos la gravedad y las fuerzas mecánicas externas, las que promueven el flujo. Entonces, supongamos en una tolva, ¿no? En una tolva lo que tenemos es, por un lado, la gravedad y luego las fuerzas mecánicas externas, que podrían ser, ¿no? Dispositivos, por ejemplo, de ultrasonido, que lo que hicieran fuese, pues, acelerar la salida del material de la tolva, ¿no? Hacia las matrices, por ejemplo, en una máquina de comprimir o un encapsulador, etcétera, etcétera. Ahora, las fuerzas de cohesión decimos que son mucho más débiles. ¿Por qué? Porque son fuerzas que tienen una magnitud, ¿no? Muy, muy, muy bajita. Por ejemplo, son fuerzas de tipo de Van der Waals, electrostáticas, ion dipolo, 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 bueno, todas estas fuerzas capilares de fricción, etcétera, ¿no? Que realmente pues no llegan ni a una kilocaloría por enlace, entonces son relativamente simples, ¿no? Ahora, bueno, ¿esto de qué va a depender? Va a depender, o qué parámetros nosotros podemos eh, sacar del análisis geológico. Las densidades aparentes antes y después de sedimentar, lo que les decía con el equipito el voluminómetro, ¿no? Con las probetas, ustedes que ya, bueno, trataron de realizar la práctica con un polvo X, ¿no? Entonces se determinó la densidad aparente y la densidad apelmazada o compactada, ¿no? Con estos datos nosotros aplicando unas ecuaciones simplemente podemos determinar el índice de Hausner de compresibilidad, eh, eh, bueno, índice de compresibilidad que se llama y el índice de Hausner, la capacidad de sedimentación que tiene, el ángulo de reposo, bueno, esto se realiza, recuerden, con el embudito, y la velocidad de flujo también, bueno, súper sencilla, ¿no? Lo que se hace es estudiar todos estos en su conjunto para determinar cuáles son las características del polvo en general y verificar o analizar si es o no necesario, pues, incrementar o complementar la formulación con un lubricante, ¿no? Con una sustancia que le transmite esas propiedades a la masa del polvo, ¿no? Ahora, bueno, ya un poco aterrizando. ¿Qué es un polvo? Un polvo, como decía al principio de la clase, es un grupo de partículas individuales que en conjunto forman una masa, ¿ya? Además está en combinación con aire y con otras situaciones, ¿no?
o al agua, ¿no? ¿Qué afecta a las propiedades del flujo de un polvo? Todo, ¿sí? Todo. O sea, a este respecto, hay algunas que influyen mucho más que otras, pero en sí, son las físicas, algunos factores ambientales y los cambios en las partículas. Las propiedades físicas de las partículas, tamaño, distribución, forma, dureza, elasticidad, velocidad, superficie, son propias del polvo. Los factores ambientales en sí son los que nosotros podemos, en cierta manera, pues, controlarles. Y tenemos el aire, la humedad, la presión externa, la vibración, que van a afectarles, tanto la distribución como el empaquetamiento o la compresión de las partículas en el recipiente que los contiene. Luego, cambios en las partículas individuales. ¿Por qué se puede dar? Por aglomeración, por cargas electrostáticas y en cierto modo también cambios en las propiedades químicas que pueden darse. Mientras nosotros estamos procesando un polvo, ¿no? Estamos transportándole, por ejemplo, desde una mezcladora hasta la máquina de comprimir. Puede cambiar, ¿sí? Entonces hay que tener especial precaución en ese respecto. Sí, o cuando se está evaluando sus propiedades de flujo y controlar al máximo todas estas influencias. ¿Por qué? Porque nos pueden dar conclusiones erróneas o en fabricación lo que puede pasar es que tengamos productos con una calidad o unos atributos deficientes. Todo el personal habituado al manejo de partículas sólidas sabe que los sólidos polulentos pueden ser muy variables y que su caracterización y procesamiento puede resultar súper difícil. Entonces, por esto se hace imprescindible y necesario protocolizar todos los pasos del análisis. Régimen militar, como se suele decir. ¿Cuál es el estado del polvo que queremos evaluar? Las propiedades de flujo que se determinen solo van a tener validez si se conocen pues las condiciones que se han evaluado. Buenas tardes. Basta solo que una muestra se airee, o sea, incluya aire en sí, para que se puedan reducir sus propiedades de flujo por un factor de 5 o más. Pues esta es una situación súper, súper interesante, ¿no? En la primera etapa, ¿qué es? Pues debemos normalizar la muestra del polvo, ¿sí? Y acondicionar las muestras. Y se obtienen datos un poco más reproducibles y comparables, ¿no? ¿Qué requerimientos deberían reunir los métodos de análisis? Bueno, primero, crear un patrón de flujo dinámico y reproducible que sea representativo del movimiento de las partículas del polvo. Luego, que sea sensible, para detectar pequeñas diferencias entre polvos similares. Luego, reproducible, o sea, que nos dé datos similares cada vez que nosotros tratamos el polvo, ¿no? Independiente del operador. O sea, tanto los métodos como los procedimientos de análisis automatizados podrían, de alguna manera, pues, eh, evitar este sesgo. Luego que sea simple y rápido. Y por último, pues adaptable a diferentes tamaños de muestras. Esto es lo ideal, ¿no? Los datos obtenidos se pueden incluir en una base de datos para que, para caracterizar nuevos materiales, para comparar distintos materiales, que es lo típico, ¿no? Y correlacionar, que es lo más importante, propiedades de flujo con el desarrollo de procesos. Optimizar en este sentido, pues la productividad y la calidad de los productos que nosotros pretendemos, pues, poner en el mercado. Esto implica, pues, clasificar cada etapa del proceso en función de la dificultad que tenga, ¿ya? Los materiales pueden ser estables durante su almacenamiento o no. Es lógico. Pueden fluir libremente por un orificio o pueden atascarse siempre o solo de vez en cuando, etcétera, etcétera. Entonces, todo esto debe estar caracterizado. ¿Para qué nos sirve todo esto? Bueno, para predecir el comportamiento del polvo durante cada etapa del procesamiento o de la fabricación, permitiendo de este modo pues, desarrollar condiciones y características de los equipos que nos permiten pues, aumentar la eficacia de la productividad y mejorar la calidad del producto final, en último término, ¿no? ¿Qué preguntas clave eh, se deberían responder para la manipulación de polvos? Primero, ¿fluye el polvo de manera adecuada o satisfactoriamente? ¿Es robusto, o sea, puede verse afectada su fluidez durante el procesamiento? Esto de la robustez es un concepto súper interesante. O sea, ¿cuánto
es capaz el ambiente externo favorecer comportamientos indebidos en el polvo, ¿no? Esa sería robustez en general, para aterrizado este escenario. Se van a responder adecuadamente siempre. Sí, son correctos. El acondicionamiento de los polos previo a su caracterización reológica y el procesamiento adecuado de los datos de fluidez. ¿Sí? Entonces, el acondicionamiento. ¿Cómo preparar la muestra de polo para su evaluación? Como decíamos, es básico. Protocolizar, la. Ahora, estandarizar las condiciones de empaquetamiento antes de iniciar los ensayos. ¿Qué implica? Esto pues lo que quiere decir es que necesitamos un desplazamiento suave de toda la masa del polvo para aflojar un posible apelmazamiento y airear ligeramente el polvo o eliminar un exceso de aire. ¿Sí? Una vez acondicionado, se determina el parámetro básico del análisis de fluidez. ¿Sí? Entonces, la energía básica de fluidez que se llama, ¿no? Mediante este equipito, que se conceptualiza, se define como la energía necesaria para desplazar un volumen constante de un polvo acondicionado adecuadamente siguiendo un patrón y una velocidad de flujo determinadas. Para eso se van estandarizando las condiciones. Intervalos de valores de 0 a 10.000 millijoules. Normalmente 500 millijoules es lo que se tiene, ¿no? Como patrón o estándar. No proporciona una visión de las propiedades de flujo. Valores altos no son necesariamente desfavorables y valores bajos tampoco no son necesariamente desfavorables. Y aquí están las razones por qué. Mediciones estándares. Son índices que se basan en la energía básica de fluidez, ¿sí? Evaluando sus cambios en función de diversas influencias y orientan acerca de cómo estas propiedades se ven afectadas por posibles variables, ¿no? Que afectan el comportamiento de los polos. El índice de estabilidad. Este es un factor que indica cómo cambia, ¿sí? La energía básica de fluidez en función de los ensayos repetidos, ¿no? Intervalos de 0,2 a 3, 0,8 a 1,3, vamos a dimensional. En este caso, el índice de estabilidad es menor a 1, son polos inestables, posible pérdida de densidad de empaquetamiento, y si el índice de estabilidad es mayor a 1, pues son polvos inestables, que pueden tener aglomeración, absorción, pueden captar humedad ambiental, segregación por filtración, netamente, o sea, tamaño disímil de partículas, desorción de aire, por ejemplo. Habrá que investigar cuál es la causa, ¿no? Y tratar de remediarle. Y si el índice de estabilidad es 1, son polvos netamente estables, ¿no? Entonces ahí está una situación bien interesante, ¿no? Índice de velocidad de flujo, igual, cómo cambia, en función de la velocidad de fluidez, en cambio. Acá pues el polo puede airearse más si el aire actuar como un lubricante, entonces por eso aumenta la velocidad. Menos aire, el polo compacta más por mayor interconexión entre partículas y puede haber menor velocidad. Entonces a eso va este método, ¿no? Es potencialmente peligroso en el caso de polos difíciles de manejar, ¿no? Porque su fluidez va a variar de forma significativa durante el procesamiento. Entonces, para valores de índice de velocidad de flujo mayores a 1 son polos inestables, requieren menos energía una vez que comienzan a fluir más rápidamente. Y en el caso de que el índice de velocidad de flujo sea igual a 3, el comportamiento es típicamente newtoniano, ¿no? O sea, súper interesante. La razón de aireación, igual, o sea, en función del grado de aireación que tenga la masa del polvo, valores altos están relacionados con polos que se hacen más fluidos con el aire. El aire entra a través de un disco de acero inoxidable poroso a velocidades variables. En general, por ejemplo, el óxido de titanio es el material cohesivo, ¿no? Pero incluso este producto puede fluidificar algo al ser aireado. El, el fosfogipsum, por ejemplo, prácticamente no se ve afectado. El catálisis, bueno, una reducción drástica de energía con una aireación de solo 0,25 centímetros por segundo, ¿no? El polvo que fluidifica muy fácilmente vendría a estar en comportamientos bajos, ¿no? Bueno. La razón de aireación, el factor que indica cómo cambia, bueno, la energía básica de fluidez o respecto al grado de aireación del polvo, ¿no?
Material que no se airea forma un canal central. Esto es en términos generales, ¿no? O la formación que solían llamar empíricamente los operarios en las empresas farmacéuticas, ¿no? Se forma el nido de pájaro, aquí se forma el nido. Estos son materiales que no airean, ¿ya? Un canal central a través del cual se escape el aire. En cambio, un polvo fácilmente aireable dispersa el aire a su través, fluidificando, ¿no? El aire escapa formando pequeñas burbujas por todo el conglomerado. El grado de aireación de un polvo afecta a sus propiedades, obviamente, porque ese aire va a rellenar los espacios interparticulares. Los polvos que son cohesivos, que no se airean fácilmente, no mejorarán su fluidez por atrapamiento de aire. Los polvos, en cambio, que se airean fácilmente, requieren una pequeña cantidad de aire para adquirir mayor fluidez. Bueno, eso ya sería una cuestión de ir entendiéndole, ¿no? El índice de compactación. El objetivo en este caso es determinar el incremento de energía necesaria para completar un ensayo estándar sobre una muestra previamente consolidada, o sea, compactada en sí. Valor bajo prevé que los procesos se van a ser más repetitivos y valor alto indica que hay una alta probabilidad de que aparezcan dificultades durante el procesamiento del polvo, tanto durante el almacenamiento como el transporte, o sea, en general, las vibraciones. Entonces, esto es interesantísimo de determinar eh, cuando es necesario pues, realizar transporte, ¿no? Del material de un lugar a otro dentro de la empresa. Entonces, pero bueno, eso ya se trata con las buenas prácticas de manufactura de que no suceda así, ¿no? Y que sea muy corto el periodo o los lapsos de transporte de una zona a otra. Vamos con algunas conclusiones. Ahora, los polvos ideales tienen índices de flujo en torno a la unidad. Ya sabemos, son estables, insensibles a la compactación o a la velocidad con la que fluyen. El índice de estabilidad indica si el material va a cambiar sus propiedades de fluidez a medida que se vaya trabajando con él. Entonces puede indicar una de aireación, segregación, aglomeración ya. Y va a requerir continuar con la investigación para determinar cuáles son las causas que producen aquel fenómeno. El índice de estabilidad en torno a la unidad indica que el material es estable. En algunos casos, la energía básica de fluidez es el parámetro adecuado, ¿no? En algunos casos. Todo que nos permite comparar un lote con otro. Ese es el ejemplo más típico, ¿no? Materiales con valores altos de índice de compactación son capaces de cambiar de repente su estado de empaquetamiento, pasando de ser un polvo con flujo libre a ser una masa consolidada que se bloquea al flujo. El que eso ocurra o no va a depender de las condiciones de procesamiento, es decir, de qué hagamos durante la fabricación, y de otros índices de fluidez, especialmente de la reacción de aireación, que era lo que estábamos revisando. Igualmente, materiales con valores altos de índice de compactación, debido a una alta o a una presión, ¿no? Pueden provocar problemas si se compactan en un contenedor, en una tolva de alimentación. ¿Por qué? Por la alta energía que necesitan para fluir. Materiales con valores altos de índice de compactación, derivados de una vibración, pueden consolidar durante el almacenamiento y el transporte, siéndose más resistentes al flujo. La mayor parte de los polvos se airean, ¿sí? Algunos van a fluir mejor. Eso significa que van a fluidificar, ¿no? Generalmente un valor alto de índice de aireación indicará buenas propiedades del flujo, si se manipula el polvo de manera adecuada, propiamente dicho. El conocimiento completo de la fluidez de un polvo va a depender en gran medida de estos factores y de las condiciones en las que el material se vaya a procesar. Entonces ustedes ven que no solo ha existido pues la densidad compactada, densidad aparente, el ángulo de reposo, como cuestiones interesantes o cuestiones relevantes para determinar las propiedades de un sólido, ¿no? Sino que realmente es todo un mar de situaciones, ¿no? Que es necesario pues conocer y tener en consideración, al menos en términos generales, ¿no? Que es pues para lo que estamos, ¿no? Para darles un poquito de luces eh, y tender a evolucionar, ¿no? Bueno, es chicos lo que les quería compartir el día de hoy, no sé si tienen alguna pregunta.